Bueno, pues el otro día fui al cine a ver la película de La Zona de Interés y he estado reflexionando mucho de cómo esta película vuelve a dar un giro de tuerca más a cómo se puede mostrar en cine la tragedia humana más grande perpetrada por el ser humano, el Holocausto. Tenemos cientos de películas que muestran este hecho histórico y es normal, porque el arte, que es el cine, y la realidad se retroalimentan, pero cabe la necesidad de preguntarse para qué sirve recrear en una pantalla el suceso más traumático de la historia humana. Podríamos decir que una de las utilidades es la de divulgar la historia para evitar su repetición. Al fin y al cabo, de lo que no se habla, no se recuerda. Pero con ese propósito estarían los documentales, que primordialmente atestiguan de la realidad, no las películas. El cine primordialmente busca contar historias de ficción con las que el espectador conecte y le resuenen en sus adentros a un nivel humano, sea bien porque le hacen reír, llorar, apasionarse. Entonces cabe preguntarse, ¿qué propósito tiene reproducir el Holocausto en el cine? ¿Para qué hacer de un suceso horrible una pieza de consumo para disfrute del espectador? Y sobre todo, ¿debería tener límites esa recreación del horror en el cine? De esto ya se preguntaron muchísimas personas cuando en 1960 salió la película italiana Capo. En esta seguimos la vida de una joven parisina de origen judío deportada a un campo de exterminio y cómo se va endureciendo ella misma a base de experimentar las absolutas crueldades que vive en el campo. La cuestión es que el director, Gillo Pontecorvo, en esta película cuidó muchísimo la estética de cómo se retrataba el campo de concentración. Los planos, la fotografía e incluso el pulcro blanco y negro mostraban casi un campo de concentración bello. Que o sea, la película es de los 60, por aquel entonces hacerla en blanco y negro era una mera decisión estética. De todos estos cuidados planos de la película, el que más ofendió a la crítica fue una escena en la que vemos cómo una de las protagonistas decide suicidarse electrocutándose contra la alambrada electrificada del campo. El director francés Rivet dijo que el hombre que decide en ese momento de la película hacer un traveling hacia adelante para encuadrar perfectamente la muerte no debería recibir otra cosa que desprecio. Y a ver, no seré yo la que vaya a darle la razón a un francés, pero la escena es casi poética y bella, y ahí está la duda. ¿Hasta qué punto un director de cine tiene el derecho a manipular la cámara, la música, el plano, las interpretaciones para hacer un espectáculo y crear una pieza de arte bella de un hecho que es una tragedia humana de tal inmensidad como la muerte en los campos de concentración? Y además, cabría preguntarse también ya no solo de cómo mostrar el Holocausto, sino también de qué tipo de historias se pueden contar alrededor de este hecho. Porque claro, a priori del horror solo cabría hacer películas dramáticas, historias tristes para hacer llorar ante este hecho tan escalofriante, o quizás historias de resistencia y lucha que muestren la tenacidad del espíritu humano. Pero, ¿realmente? En 1998, Roberto Benigni cruzó esa línea cuando retrató con escenas llenas de humor el Holocausto desde los ojos de un niño que piensa que todo es un concurso en la película La Vita è Bella, adaptando la autobiografía de Yo derroté a Hitler de Rubino Romeo Salmoni. La película cuenta la historia de una familia deportada a un campo de concentración y de las ocurrencias del padre para proteger a su hijo de vivir la realidad en el campo. Hubo muchas críticas aireadas, tachándola incluso como la primera película comedia negacionista del Holocausto. Pero, a pesar de ello, Benigni salió bien parado con la película. Ganó 3 Oscars y hoy esta película es recordada como una de las mejores piezas a propósito del Holocausto. Para defenderse de las críticas que le preguntaban de cómo es posible retratar el horror desde el humor, el director respondía que los testimonios de supervivientes en los campos dejaban ver cómo, incluso en esa realidad terrible, las personas encontraban aún razones para reír, razones para seguir viviendo un día más y formar lazos con las personas que encontraban en ese horrible lugar. Desde su perspectiva, el humor puede hacernos afrontar la realidad de una manera más esperanzadora y además la intención última de La Vita è Bella era mostrar el enorme valor y el amor del padre hacia el hijo, no negar o reírse de los hechos acontecidos allí en los campos. Otro director muy criticado fue Spielberg en 1994, cuando adaptó al cine la historia real de Oskar Schindler, un hombre de negocios que consiguió salvar a 1.200 judíos. La lista de Schindler, de nuevo, con una fotografía buenísima, excelentes actuaciones, un presupuesto millonario, llevándose varios Oscars a casa y, de nuevo, considerada como de las mejores películas del Holocausto, tampoco se libró de la crítica. Primero porque, a ver, es un poco un poema que la mejor película de esta tragedia humana sea la historia de un puñado de personas que consiguieron salvarse de entre la descomunal cifra de muertos. Pero, sobre todo, le cayó la del pulpo por la escena en la que las judías de Schindler llegan a Auschwitz y las meten en las duchas donde ellas mismas y el espectador creen que van a morir gaseadas.
Esta fue la primera vez que una película se atrevía a mostrar al público la experiencia desde dentro de las duchas de la muerte, el mayor horror de entre los horrores del Holocausto. Un colega de profesión, Lanzmann, se preguntaba de cómo Spielberg se había atrevido a hacer tal escena. Para él, el director de La lista de Schindler habría desafiado todo límite de lo que se debería poder transmitir en el cine, porque la sola imagen de ver una máquina de exterminio en la que 3000 personas, hombres, mujeres y niños, entraban a una sala creyendo recibir una ducha y salían muertos asfixiados con ciclón B varias veces al día durante meses es simplemente inenarrable. Nadie debería ser capaz ni siquiera de intentar representarlo en el cine. Para Lanzmann, no solo es positivo que no existan imágenes de qué pasaba dentro de las cámaras de gas, sino que además no deberíamos siquiera pensar a crearlas o reproducirlas, como si fuera una especie de frontera de la que nunca se debería pasar al mostrar en el cine del Holocausto, como si nunca deberíamos asomarnos a la ventana de esas duchas. Lanzmann, de hecho, creía tanto en esta idea de que el horror de los campos nunca se debe recrear, que en su película documental Shoah, realizada 10 años antes, decidió alternar las imágenes de los supervivientes que daban su testimonio solo y exclusivamente con imágenes del presente del campo de concentración. Las malas hierbas que han crecido, los gatos que vagamundean por el campo vacío o de los turistas que lo visitan ahora. En este documental no hay una sola imagen de archivo ni una recreación de los campos de concentración. Y siendo una película solamente narrada por los testigos, consiguió transmitirte igualmente el enorme peso de lo que pasó en el Holocausto. Aunque también es verdad que el documental dura casi 10 horas y ya pesa por sí mismo. En cualquier caso, cabría decir que Spielberg nunca llega a mostrar las duchas de la muerte. Al final las mujeres salen vivas y apenas se intuye minutos después en la película como otras personas marchan lentamente hacia lo que creemos son los hornos crematorios. La frontera imaginaria de Lanzmann no se había franqueado, pero pocos años después sí que la historia del cine la sobrepasaría con dos películas que nos mostrarían su interior desde una perspectiva y un enfoque curiosamente idéntico. La zona gris de 2001 y posteriormente El hijo de Saúl de 2015 recrearon la vida de los Sonderkommando, los trabajadores de los campos de concentración que, a cambio de unas ligeras mejores condiciones de vida dentro del campo, ayudaban a los alemanes a exterminar a los otros residentes del campo. Ambas películas mostraban los entresijos del funcionamiento de las cámaras de gas y los crematorios de Auschwitz. Vemos la rutina de hablar a las personas que creen que van a entrar a las duchas, de ayudarlas a desvestirse, de conducirlas dentro y cerrar las puertas, de recoger sus pertenencias que ya no serán de nadie, y luego después de limpiar esas falsas duchas y la recogida y quema de los cadáveres. Nos muestran la historia de las personas que murieron en los campos de concentración nazi, no de los que sobrevivieron, que al fin y al cabo eran la grandísima mayoría, porque lo normal era morir allí. Y además nos cuentan ambas historias cómo la rutina de trabajo se veía interrumpida cuando una persona salía viva de las duchas de la muerte, cosa que pasaba alguna vez en la realidad según varios testimonios de supervivientes. Y todo ello ocurre con el trasfondo del hecho histórico de la rebelión de Auschwitz, que en el crematorio 4, en octubre de 1944, consiguió destruir parte de los crematorios y las cámaras de gas que nunca volverían a reconstruirse. La verdad es que las dos películas parecen una copia la una de la otra, aunque usan lenguajes cinematográficos muy distintos, y yo recomiendo ver ambas. Pero la idea dentro de este escenario tan específico es mostrarnos el peso de la vida humana dentro y fuera del campo. Vemos como en el funcionamiento normal de Auschwitz la pérdida de vidas humanas no tenía ninguna relevancia. Cuando una persona enferma en la vida real se hace un gran esfuerzo por salvarla, y si muere, esa persona, el hecho provoca un duelo. Es una tragedia y se busca honrar a esa persona dándole un entierro o conmemorando su vida de alguna manera. Pero en Auschwitz esto no era así, porque en el engranaje de la industria más grande y más efectiva de asesinatos de la historia humana, la vida humana no significaba absolutamente nada. Tanto La zona gris como El hijo de Saúl nos muestran la vida de esos operarios de las cámaras de gas y los crematorios, y nos da a entender cómo matar a otras personas puede llegar a ser una cosa absolutamente banal, anodina, anónima y carente de significado o de ningún sentimiento. Y en esta línea, Jonathan Glazer da otro paso más y nos muestra ya no la vida de los que trabajaban en la máquina de exterminio, sino la de los que la pensaron. En La zona de interés seguimos la vida de la familia Hoss, una vida rutinaria, anodina, banal y ordinaria, donde además el trabajo del cineasta no ayuda. La cámara es fija y aburrida, no hay apenas música o es diegética. Todos son planos medios y vemos cómo el acontecimiento es limpiar los zapatos o probarse un nuevo abrigo. Es una película casi aburrida, salvo por una cosa. En la familia Hoss, el padre es el director de Auschwitz y viven literalmente pared con pared
con el campo de exterminio. La idílica estampa de la familia viviendo en este sitio verde y agradable, en una bella casa con jardín y piscina, contrasta con un muro que han levantado, que esconde a los personajes y al mismo espectador la realidad que está al otro lado de él. Realidad que intuimos solo por los ruidos que nos llegan de allí. Hay sonidos mecánicos o de fuego que chisporrotea, disparos, gritos o personas que se mueven. Sonidos que no interrumpen la acción dentro de la casa y que los personajes hacen como que no oyen. Jonathan Glazer ha hecho Un gran hermano de la casa de una familia nazi y de hecho grabó en Polonia cerquísima del campo de Auschwitz para que la atmósfera de la película tuviera todo el peso de la tragedia que sucedió allí. Y en ese sentimiento de inacción es donde reside la intención del director en la película, que veamos de primera mano cómo es posible ignorar el horror, porque el muro que hay en la zona de interés separando la casa del campo de concentración no es solo un muro físico, sino ante todo un muro mental. La película no legitima, pero sí permite entender los mecanismos y estructuras psicológicas que posibilitaron en la vida real la creación y puesta en funcionamiento durante años de los campos de concentración y exterminio. Porque cuando uno se acerca al Holocausto, cabe preguntarse cómo es posible que llegara a suceder, cómo era posible que cientos de soldados trabajaran ahí y después se fueran a sus casas tan tranquilos, que cientos de miles de personas supieran bien de su existencia y no hicieran nada. Como afirmaba Hannah Arendt, la única respuesta que cabría pensar ante el horror del Holocausto es la de que todo el mundo que cooperaba o sabía de este sistema era un monstruo capaz de realizar o al menos consentir una crueldad abominable, pero la respuesta menos intuitiva es que en mayor medida toda la sociedad alemana sabía de la existencia de los campos y si cooperó, legitimó o simplemente no se opuso a esta abominación, era simplemente porque no pensaban en ello. Porque no querían verlo y edificaban muros físicos y mentales para no advertirlo, para anular todo pensamiento de ello y seguir simplemente con sus vidas rutinarias, con sus quehaceres mundanos y absolutamente anodinos, mientras al otro lado del muro se desataba uno, si no el hecho histórico más horripilante sucedido a la raza humana. Todo escudado en una maquinaria burocrática, en una cadena de mando o una decisión ya tomada por el líder, que simplemente hacía que pensar en ello fuera algo a evitar. Total, no se podía hacer nada y era totalmente inútil plantearse ninguna reflexión de ello. Y esa quizás es la gran aportación de este último gran film del Holocausto, que más que ofrecer un entretenimiento nos lleva a un viaje intelectual para pensar en cuán culpable o cómplice es una persona que no hace directamente ninguna injusticia, pero que tiene la oportunidad de verlo y rechaza hacerlo. Que puede informarse de lo que sucede y no lo hace. Que puede pensar en ello, pero piensa en otras cosas. Que puede levantar la voz contra una cosa que es tremendamente injusta y simplemente se queda callado, porque es siempre más sencillo, más seguro y más asequible quedarse quieto y en silencio. Y cómo de culpables somos nosotros mismos hoy, que sabemos de injusticias que se están cometiendo en el mundo y simplemente miramos para otro lado y seguimos con nuestras vidas ignorándolas. No me cabe duda que Zona de Interés pasará a la historia como una de las grandes películas del Holocausto y seguramente no será la última vuelta de tuerca a este tema que parece inagotable, porque de nuevo el Holocausto fue horrible, pero también sirve de escenario para preguntarnos de tantas cosas, de cómo se puede representar, ver y accionar ante el horror. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo, sígueme, comenta y todas esas mierdas. ¡Vale, chao! 1, 2, 3, 4. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio.